y corto. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, nos decía, selección del diámetro de la tubería de succión de una bomba teniendo en cuenta el AMPA. Selección de un filtro I. Nos dice, la cañería de succión de agua de un pozo tiene las siguientes características. 150 metros de longitud recta, un codo de 90 grados radio corto y una válvula de pie. El nivel del pozo se estima en 4 metros por debajo de la bomba. Es decir, tenemos un pozo y del pozo hay una válvula de pie, que ahora vamos a ver bien su función. Hay una línea que asciende eh, desde el nivel del pozo hasta la bomba, hay 4 metros, y de ahí toma la bomba. Nos dice, la bomba en cuestión requiere 3 metros de AMPA requerido a 150 metros cúbicos hora y está instalada en una localidad donde la presión atmosférica es de 720 milímetros de mercurio. El primer ítem nos pide elegir el diámetro nominal de la cañería de succión de manera que se puedan bombear los 150 metros cúbicos hora de agua a 20 grados centígrados con un margen de 20% sobre el AMPA de la bomba. Bueno, ahora vamos a ir a unas notas que les hice para repasar. Me quito un poquito, me parece, la computadora. Ahí está. Bueno, ustedes se acuerdan que la definición de AMPA de una bomba es la energía disponible en la brida de succión por encima de la saturación, es decir, la energía que yo tengo por encima de la saturación en justo la brida de succión de la bomba. Esta es la fórmula teórica del AMPA que compara en alturas el aporte de energía en la succión con el de la saturación. Entonces, ustedes recuerdan, acá les dejé unas preguntitas, ¿el AMPA requerido y el AMPA disponible son funciones del caudal? ¿Qué me dicen? Sí, sí. Sí, son funciones del caudal, muy bien. Ambos, el AMPA R y el AMPA D, ¿no? ¿Y el AMPA requerido, de qué depende? El requerido. La bomba, es el que necesita la bomba. Claro, es el que necesita la bomba y depende de la bomba en sí. Es decir, cada bomba va a tener su AMPA requerido. Va a depender más de cuestiones de mecánicas de la bomba que del sistema en donde se instala la bomba. Y el AMPA disponible depende ¿de qué depende? En el sistema. Depende del sistema y de esa energía que yo tengo por encima de la saturación en la brida de succión, como ya dijimos. Entonces, ¿ustedes qué creen? O ya creo que lo saben bien por el TP, pero a mayor caudal, ¿cómo evoluciona el AMPA requerido y cómo evoluciona el AMPA disponible? Si yo aumento el caudal, ¿el AMPA requerido qué le pasa? Aumenta. Muy bien, aumenta. ¿Y el AMPA disponible si yo aumento el caudal? El AMPA requerido depende de la energía que tengo en la succión. Y si yo tengo más caudal, ¿qué va a pasar con esa fricción que tengo en la succión? Considerándolo así. Va a ser mayor la fricción. Muy bien, entonces la energía en la succión disminuiría. ¿Y el AMPA requerido respecto al AMPA disponible, cómo es? ¿Mayor? ¿Menor? Sí, el AMPA R. ¿Es mayor que el AMPA D o menor que el AMPA D? ¿Qué borro? ¿Cuál borro de todo?
Borra el de... Para. AMPA R mayor o menor que AMPA D. Menor, menor. Muy bien. Lo que yo tengo disponible tiene que ser mayor que lo que requiere, de lo que requiere la bomba. Y la relación entre el AMPA disponible y el AMPA requerido, siempre yo estimo por diseño un margen entre estos dos valores. Es decir, yo puedo decir que el AMPA disponible tiene que ser mayor o igual al AMPA requerido más un margen. Este margen se pone como criterio de diseño. Y tanto el AMPA disponible como el AMPA requerido los tengo que definir a un dado caudal porque depende los dos del caudal. Como la presión de succión es un dato que yo no lo tengo en sí, lo que yo siempre hago es referir a un punto de presión que conozco. Por ejemplo, acá nosotros, acá les dejé, este lo tenían en el parcialito, la presión de succión vendría a ser acá antes de la bomba y el punto que yo tengo de presión conocida es en el tanque, donde está estático. Así que yo tengo que hacer el balance desde el punto de presión conocida para conocer este valor de presión de succión. Y así es como podemos desarrollar una fórmula de AMPA disponible en función de un punto 1 de presión conocida. Y nos queda esta fórmula, que es casi siempre la que utilizamos, que es P1, que sería este punto de presión conocida, menos presión de saturación sobre ρg, es decir, la altura que yo tengo a favor en presión, más el Z1, que en este caso, en este sistema que es un tanquecito, tengo altura a favor, menos el Z de succión, menos el H de fricción en la línea de succión y en todos los accesorios que yo tenga ligados a la succión, ¿no? ¿Esto lo entienden, chicos? Como yo refiero un punto y me queda de esta expresión en función de la presión de succión, paso a esta. Sí, sí. Esto es muy importante, que ustedes entiendan cómo sabiendo esto, ustedes van a poder calcular el AMPA disponible en cualquier sistema. Siempre recordando, sí. Sí, no escuché quién me habló, chicos. Yo, perdón, si lo podías Sí. repetir, porfa, lo de cómo referir al otro punto. Claro, pues nosotros la presión, la definición de AMPA original era en función de la presión de la energía en la succión, pero esa energía en la succión no es un dato conocido para mí, entonces yo tengo que referir a un punto de energía conocida, a un punto de presión y altura conocidas. En este caso va a ser el punto del pelo del tanque, donde yo conozco P1 y conozco cuál es la altura que tengo respecto a la succión. Acá va a ser la toma del pozo, acá va a ser dentro de este acumulador, acá otra vez el tanque. Yo siempre tengo que encontrar este punto de presión y de estado energético conocido para así poder hacer el balance desde ahí hasta la succión y me queda esta otra definición de AMPA. Esto teniendo en cuenta que en general los datos que yo voy a tener son los de ese nivel de tanque, o sea, del sumidero del que perdón, del sumidero no, de la fuente a la que salgo, ¿sí? Es más normal que yo tenga ese nivel, esa presión, etcétera, y no que yo tenga la presión en la succión, la velocidad en la succión. No significa que ustedes no puedan calcularlo por definición, ¿sí? Ustedes podrían plantear el balance de energía, calcular cuál es la presión en la succión, y bueno, sacar la velocidad y calcularlo con la primera definición, ¿sí? Claro, Eso acá también es está el válido. balance, digamos, este es el balance planteado desde la succión, desde el punto conocido hasta la succión. De ahí, des- eh, despejando los términos y pasando Z de succión para el otro lado y restando este término de presión de saturación sobre ROG en ambos lados, me queda la igualdad de esto respecto a esto. Sí, sale de la definición del balance de energía mecánica. Perfecto, gracias. No, de nada, Cami. Bueno, y ahora sí podemos pasar al ejercicio. Con todo esto conocido, nosotros tenemos un AMPA requerido
al caudal de proceso 150 metros cúbicos hora, conocido, 3 metros, y yo quiero sobre estos 3 metros tener un margen de 20%. Es decir, yo quiero tener 3,6 metros de AMPA, 3,6 metros o más de AMPA disponible. Y según eso voy a calcular cuál debe ser el diámetro de la cañería de succión, según ese requerimiento que quiero, que el AMPA disponible sea mayor o igual a los 3,6 metros. Vamos a empezar con el punto 1 entonces. Acá está el dibujito del sistema, la válvula de pie. Esta válvula de pie sirve para mantener la línea, toda esta línea de succión llena de líquido, porque si a esta línea de succión le entra aire, produce el mismo efecto que la generación de vapor en la succión, la daña la bomba, entonces siempre tiene que estar llena. Acá en la siguiente diapositiva tenemos una fotito. Tiene acá la válvula de pie, tiene un resorte pequeño ahí, en realidad no es tan pequeño, se ve así, pero cuando se genera succión, ahí detecta esta diferencia de presión y hace que se levante esta tapita y ahí ingresa, hace la toma de líquido. Y cuando la bomba está apagada, se cierra la tapita, cosa que siempre se mantenga ese nivel. Y tiene además una red para evitar que se obstruya por suciedad y se rompa el mecanismo, ¿no? Bueno, acá otra vez aparece la definición de AMPA. Y ustedes, conociendo este sistema, sabiendo que yo tengo este desnivel de 4 metros, esta altura que me queda en contra, y que la succión es atmosférica, ¿me pueden estimar así cuánto es el AMPA disponible? Es decir, el AMPA disponible va a ser menor o igual a tanto. ¿Podrían darme un valor? Menor a 6 metros puede ser. Muy bien. ¿Y cómo hiciste esa cuenta? Puede tener 10 por la presión atmosférica y menos 4 por la altura en contra. Muy Y fuerza de bien, fricción. porque en como nosotros lo habíamos planteado en nuestra definición, que yo se las he dejado acá tendríamos P1 sobre ρg sería el aporte de la presión atmosférica, 10 metros. La presión de saturación del agua a condiciones atmosféricas es muy bajita, podemos considerarla casi cero. Así que tendríamos 10 metros a favor, siendo aproximados. Z1 menos Z de succión son menos 4, tengo la altura en contra. 10 menos 4, tengo 6 metros. 6 metros, el AMPA disponible va a ser menor o igual a 6 metros porque tengo esta resta de la fricción en la succión, que tengo la de la línea, la de los accesorios y la de la válvula de pie. ¿Se entiende por qué esa cota de AMPA disponible a 150 metros cúbicos hora va a ser menor o igual a 6 metros? ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí. Buenísimo. Entonces acá O está sea, vendrían a ser sí, 4 metros de altura. 4 Vendrían a ser metros de 4 altura en metros de contra, altura y ¿sí? o sea, 4 metros de altura en contra Sí. y restando 2. Ahí se me cortó, José, pero está perfecto. Son 4 metros de altura en contra y 10 metros de altura en presión por la presión atmosférica. No se llega a escuchar lo que decís. Cuando decís restando 2, ahí se corta. No sé si se cierra el micrófono, ¿qué pasa? 2 de la fricción, así tengo entendido. 2 metros de fricción. ¿Y de dónde decís que son esos 2 metros? Se me corta todo, no escucho. Que no te entendíamos que decías un 2 por ahí, pero no entendí bien ese 2 de dónde salía. Claro, o Ahí te sea, escribí por Santi había el chat, dicho si no. 6 en total, ¿no? Claro, 6.
6 metros, el AMPA disponible dijimos que iba a ser menor o igual a 6 metros. El tema era de dónde sacamos esos 6 metros, lo sacamos de que tenemos la energía en presión por el aporte de la atmósfera son 10 metros y los -4 por la resta de diferencia de presión. Chicos, una pregunta que a esta altura creo que Orden la van a poder atmosférico. contestar Ahí- todos. ¿El agua está saturada en condiciones atmosféricas? ¿Está saturada? Si se sirve en un vaso de agua, ¿hierve? No, no, no. No, No, Por favor, porque es un error que no sé por qué últimamente están cometiendo en el parcial. Agua en condiciones atmosféricas no está saturada. A presión atmosférica tiene que tener 100 grados para que esté saturada. ¿Sí? Importantísimo. Parece trivial, pero uno tiende a responder que está saturada. ¿Y qué hacen? Les ponemos agua en el parcial, ven esto, dicen, ah, no, pero el término de presión entonces no vale, porque está saturada. Lo tachan y después les da cualquier cosa. En este en particular directamente les daría negativo, ¿no? Porque no tengo altura a favor. Yo O creo sea, que no por ahí puedo no sé tener si un esa pozo con un confusión, fluido saturado. no sé si esa confusión vendrá por la saturación del aire, no sé, por ahí, yo Y le para mí encuentro que por viene ahí, por el tema del intercambio de masa, pero que es otra claro, cosa. No es la saturación el equilibrio termodinámico. Porque claro. hubo un cuatrimestre que nos dijeron eso, Nati, no sé si vos estabas. Sí, Creo que el sí, cuatri sí, pasado alguien sí, lo mencionó. Como que bueno, pero sí se evapora, intercambia masa, sí, pero no está saturado. claro, no. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Para todos. En sí, la presión de saturación del agua a condiciones atmosféricas es casi cero, creo que era 0,02 Sí. bar absolutos. A esa presión, digamos, el aire estaría saturado, podemos decir, pero, pero el aire, no el agua. Entonces, ese 0,02 y acá tengo 1, me da casi 1. Por eso decimos que tenemos 10 metros de altura por el aporte de la atmósfera. Nati, una pregunta rápida. Sí, En la diapo esa, ¿el balance de energía mecánica desde dónde lo estás considerando? desde el punto de toma del pozo, de acá. ¿Qué pasaría si en vez de tomarlo de ahí lo tomaríamos de más abajo? O sea, si tuviéramos una columna de agua. ¿Qué decís que si lo tomaríamos más abajo, así? Sí. Y tendrías más altura en contra, digamos. Pero tendrías que tener el nivel más abajo, ¿no? Claro, el agüita estaría acá, ¿no? Pero el tema es que el agua hace este recorrido, digamos, hace así, Claro, la línea de corriente que vos tomás para el balance va desde el nivel. hace, No hace. tomás más abajo, sino bueno, tendrías que arrancar desde esa presión que tenés más abajo. Ok, Pero nunca entonces haces ahí eso para plantear balance porque no tenés ese valor, ¿no? Tenés que calcularlo, va, es lo mismo. Sí, pero la columna de agua no le aportaría más presión además de la atmosférica. No, la columna de agua no te aporta más presión porque fíjate que en realidad vos tomás la línea de corriente desde el nivel, ¿no? Esa altura que baja, que vos estás pensando a favor, después sube el Claro, fluido. sí. Entonces se te cancelan. Bien, perfecto. No Lo importa desde único dónde los que queda plantees, vas a llegar a lo mismo. es esta fricción de este tramito, eso sí. Claro, lo tenemos que o sea, nosotros tomamos, el caño está dentro del volumen de control, lo que pasa es que esa diferencia de altura entre el nivel y la válvula de pie se cancelan, básicamente. Por eso no nos queda dentro de este -4, pero la fricción sí cuenta. Ujú. ¿Quieren que repitamos esto, chicos, o lo entendieron? El por qué no consideramos el aporte de la altura y si consideramos el trayecto, la línea y en la válvula de pie. Creo que está claro, por lo menos a mí me quedó claro. Ah, perfecto, Daniel. Bueno, entonces recordemos cuál era nuestra incógnita. Nuestra incógnita era el diámetro de la cañería de succión para cumplir con mi requisito de tener un AMPA disponible mayor o igual a 3,6 metros.
Acá planteamos el balance de energía mecánica, es como yo se los había planteado más o menos en el ejemplito que hicimos antes. Igualo la presión de succión más el aporte de velocidad haciendo el balance desde el punto conocido que es la toma a presión atmosférica. Entonces acá tenemos presión atmosférica sobre ρg más el delta de alturas menos la fricción en el tramo de línea menos la fricción en el accesorio menos la fricción en la válvula de pie. Y me queda la definición de AMPA disponible transformada de esta forma, a partir de mi punto conocido. Acá está lo que habíamos estimado antes, nuestro requisito, tener un AMPA disponible a 150 metros cúbicos hora mayor o igual a 3,6 metros. Entonces vamos a empezar a plantear cómo vendría, a empezar a calcular los términos. El término de altura ya lo habíamos calculado, el aporte por la presión, y nos queda traducido, recordemos que la presión atmosférica no era una atmósfera en sí, eran 720 milímetros de mercurio, que se transforma en esto en bar, y me queda un aporte de 9,6 metros, le resto los 4 y me quedan 5,6. Estos términos van a depender todos de qué. ¿Qué voy a tener que hacer con estos términos? ¿Los puedo calcular? Depende del diámetro que está buscando. Muy bien, dependen del diámetro, que es mi incógnita. ¿Y qué harían ustedes para... Nosotros necesitamos calcular ese diámetro. ¿Qué harían ustedes si se enfrentan a este problema? ¿Despejan el diámetro? ¿Proponen un diámetro? Propondría un diámetro de ninguno de los que tenemos de compendio sirve, esos, o los que tenemos de referencia. Las velocidades. ¿Decís de los diámetros del compendio? Sí, esos son los diámetros que siempre yo tendría que proponer alguno de esos, Claro. como decís, Martín. ¿Y cómo elegiría cuál? ¿Cuál propongo? Buscaría el mínimo que cumple con el requerimiento para cumplir entre AMPA y AMPA. Sí, eso es fundamental. Pero, ¿cómo haría para encontrar ese mínimo que decís, Michelle? Yo iría probando, pero tal vez podría como solvear y para tener como una idea de por dónde arrancar a buscar ese diámetro, pero si no podría ir probando con distintos. Claro, el tema es que en el compendio tenemos creo que 24 para probar. Podrías ver la ¿Cómo? velocidad recomendada en la succión y ponerle, no sé, si está, creo que si me equivoco era más o menos cerquita de 1,5. Por ahí teníamos en el compendio de los caudales a 1,5 metros sobre segundo y ver más o menos alguno que de cerca del caudal que tiene que pasar. Claro, perfecto, Facundo. Cada vez que nosotros necesitamos estimar un diámetro, necesitamos hacer un diseño, como acá de una línea, nos van a servir un montón los criterios que tenemos para diseño de líneas. Entonces tenemos que ir a fijarnos en criterios, porque podríamos hacer, como bien dijeron los compañeros, ir probando, pero me tardaría mucho más tiempo del que yo podría aportar con un criterio. Entonces, Nati, perdón, sí, hago una acotación ahí antes de que sigas con esto. sí. En este caso no puedo solvear y sacar un valor porque la fricción en el codo y en la válvula de pie, en realidad, vieron que ustedes tienen que meter el diámetro, digamos, para leerla, ¿no? La válvula de pie no sé si está en el método de la doble K como para poder sacarla de ahí, pero digamos que no es algo tan, no es que tenga una expresión, pero si ustedes supongan que los accesorios no estén, ¿no? Y tienen la expresión de H de fricción y le meten un fanning constante, no sé. Más de uno va a intentar despejar el diámetro, a eso quiero llegar, porque ustedes vienen acostumbrados a trabajar así, ¿no? A tener una ecuación y resolverla. Creo que
ya en la materia le estamos dando mucho más importancia que antes, tal vez en destacar que para esta materia lo importante no es eso, no es resolver una expresión matemática compleja, sino tener el criterio para buscar qué diámetro me conviene poner y no ponerme a resolver toda esa matemática, sino directamente probar 2 o 3 diámetros y llegar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Lo destaco porque hay ejercicios que pedimos diámetros y no falta alguno en el parcial que se pone a resolver un sistema de ecuaciones para poder despejar un diámetro en estas ecuaciones donde el diámetro siempre está a la quinta, a la cuarta, y que no es trivial el tema de despejar el diámetro. Entonces, cuidado con eso. Siempre intenten a partir de ahora empezar a no ver una ecuación y querer resolverla y despejar, sino probar los valores y ver si aplica o no aplica. Claro, perfecto. Sí, lo más importante es el criterio que ustedes tengan, porque resolver así una ecuación, pues las calculadoras lo hacen muy bien, pero el criterio que tienen ustedes como ya van a ser ingenieros, eso no lo puede hacer la calculadora. Así que eso es lo más importante. Bueno, entonces, además, otra cosa que también hay que aportarle es que si yo hago eso, encuentro una funcionalidad para todos mis términos y quiero despejar un diámetro, recordemos también que los diámetros no son valores continuos, son discretos, entonces no voy a tener una solución directa. La mejor opción entonces es usar un criterio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a considerar mi servicio, que es succión de bomba, y nuestro fluido, que es agua, voy a ir a mi compendio y me voy a fijar cuáles son el rango de velocidades y gradientes de presión recomendados. Entonces nosotros recordamos que la succión, lo que yo quería era tener la mínima pérdida de carga, por eso tenemos el requisito de velocidades menores o iguales a 1. Como había dicho, me parece Michelle, nosotros vamos a querer encontrar el menor diámetro que me cumpla con la condición de AMPA disponible mayor o igual a los 3,6 metros. Entonces nosotros vamos a tener que encontrar el menor diámetro que cumpla esa condición. Y por eso elegimos la velocidad, la máxima que me permite la succión de bomba para empezar como semilla. Esa máxima velocidad es 1 metro por segundo. Y con eso vamos a calcular cuál es el diámetro interno continuo que le corresponde a esa velocidad de 1 metro por segundo. Y si calculo, me va a dar que el diámetro interno que le corresponde son 230 milímetros, que si lo paso a pulgadas son 9 pulgadas, pero 9 pulgadas no está en nuestra tabla, así que tenemos como diámetros superior e inferior 10 pulgadas y 8 pulgadas, que si lo pasamos a milímetros están 254 y 202,7 milímetros. Si yo elijo 8 pulgadas, la velocidad se me excede del valor que yo tenía como máximo sugerido en el compendio. Esto, bueno, es una advertencia. Tampoco es que los criterios son tan rígidos, siempre va a valer más su opinión de por qué lo acepto o por qué no. Si elijo el de empezar y iterar por el de 8 pulgadas, voy a tener un menor diámetro, por ahí un menor costo, y si yo acepto esta velocidad, podría ser que esté bien. Y si elijo el de 10 pulgadas, está conforme al criterio y probablemente también y voy a tener un mayor margen respecto al AMPA requerido. Si calculo los gradientes de presión, ambos diámetros están por debajo del de la recomendación, que me parece que era 0,9, así que ambos cumplirían con el criterio de delta P por longitud. Lo bueno. Entonces voy a utilizar como semilla, podría haber utilizado 8, acá partimos de 10, y con 10 pulgadas schedule estándar, propuse el schedule estándar, porque no tenía el dato si era schedule estándar o schedule no estándar, pero ustedes recuerdan que el schedule era una variable más mecánica que hidráulica, entonces yo puedo proponer un schedule, y si propongo uno, propongo el estándar.
Perdón, hago una aclaración ahí para complementar esto. Siempre que ustedes tengan que proponer un schedule, sin contar el TP, ¿no? Donde ustedes sí están haciendo el cálculo mecánico, etcétera, en la materia, por favor, vayan por el estándar, no inventen schedule raros, ¿sí? Ahora, noten que en este caso estamos trabajando a presión atmosférica, por lo tanto, como ya hicieron los cálculos del TPI, ya tienen noción de que el schedule estándar se va a bancar muchísima más presión, ¿sí? Que una presión atmosférica. Y tanto para 8 pulgadas como para 10 pulgadas, hay dos schedules que son el 20 y el 30, que son de espesor más chico. Entonces tendría posibilidad, yo si quisiera, y consigo el caño, de usar un schedule más chico y ahorrar material. ¿Sí? Esto se los digo porque ya hicieron esa parte del TPI, ya se metieron con esos números, entonces lo podemos discutir un poco más. Ahora, cuando ustedes les pidamos que saquen un diámetro en cualquier ejercicio, si no aclaramos el schedule, vayan por el estándar y listo, no se metan ahí a dar vuelta con ese número. Perfecto. Y entonces, propuesta la semilla de 10 pulgadas, puedo calcular todos los términos, la fricción en el tramo, y acá la calculamos el fanning, como ustedes ya saben, calculando el Reynolds y calculando la rugosidad relativa, me dio esta fricción de 0,34 metros al caudal de proceso. Acá vamos por los accesorios, en este caso utilizamos los gráficos, los de Crane, la válvula de pie, como bien dijo Flor, no está en el otro método de doble K, así que usamos este. Y así estimamos cuánto se pierde en los dos accesorios que tenemos. Acá en este caso utilizamos en el gráfico de Crane, está el codo de radio corto, para el caso bridado, no está para el soldado, pero el bridado y el soldado tienen una fricción muy similar. En el de la doble K directamente bridado y soldado tienen la misma K. Bueno, y así estimamos todos los términos, y si hago la cuenta, me va a dar que el AMPA disponible a 150 metros cúbicos hora utilizando un diámetro de 10 pulgadas, me da 5,21 metros, que está re bien comparado del que yo quería obtener, que era mayor o igual a 3,6. Es decir, yo cumplo con mi margen, cumplo con el AMPA requerido, cumplo con el margen y encima tengo resto. Entonces lo que acá hicimos fue probar qué pasa con 8 pulgadas. Otra vez, vemos el aporte de la atmósfera, la contra que tengo por la diferencia de altura estática, la fricción en el tramo, la fricción en los accesorios, y me da que el AMPA disponible es 4,45 metros. Es decir, yo estoy cumpliendo otra vez con el margen que quería sobre el AMPA requerido. Me serviría una succión de 8. Y si ya me voy a 6, ya ahí el AMPA disponible está por debajo del que yo quería. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo quedarme con el 10 pulgadas y el AMPA disponible, sabiendo que este también cumplía con el requisito de la velocidad recomendada, o quedarme con el de 8 pulgadas, sabiendo que es el mínimo que cumple con el requisito de mi AMPA. Cualquiera de los dos serían opciones viables. Depende de cuánto yo considere cuánto yo considere admisible que me pueda acceder a esa velocidad recomendada. Bueno, y acá tenemos esta preguntita, que esta es para pensar. ¿Ustedes qué me dirían? Si yo elijo 6 pulgadas, tengo este AMPA disponible de 1,14 metros, que está por debajo del que yo quería, ¿no? Entonces, ¿vaporiza el fluido en la brida de succión o en la cañería? ¿O dónde vaporiza? ¿O no vaporiza? Si el AMPA disponible era menor o igual que el AMPA requerido, entonces lo que iba a haber es una cavitación a la hora de llegar a la brida de succión, ¿no? Digamos, una vez que entra en el impulsor y empieza a acelerarse, ahí es donde surgiría
la vaporización del fluido. Claro, perfecto. A mí, digamos, la restricción del AMPA requerido es que yo tenga más de ese valor, porque dentro de la bomba, al acelerarse el fluido, ahí se produce como una depresión, y entonces en esa depresión el fluido puede llegar a cavitar, pero en la línea va a estar lo más bien. No sé si se entiende, chicos, el tema. Es decir, el AMPA requerido que yo tenía a- al caudal operativo eran 3 metros. Si yo estoy por debajo de estos 3 metros, ya dentro de la bomba, esto va a cavita. Pero en la brida de succión y en la cañería no va a cavitar si yo tengo 3 metros, porque yo estoy por encima de la energía tengo energía en forma de presión y de velocidad por encima de la saturación. No sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, muy sí. claro. Buenísimo. Esa es la diferencia clave. ¿Y en qué valor ustedes creen que empezaría a cavitar en la línea y en la brida de succión? ¿Qué AMPA tendría que tener para que eso sucediera? 0 sería el límite, digamos. Claro, muy bien. Si yo ya llego a AMPA 0 en la brida de succión o en cualquier punto antes, en ese lugar, empieza a cavitar. Entró en la saturación y ya cuando entra a valores negativos o un poquito menores, ya se empezó a generar vapor. Bueno, acá en este caso nos vamos a quedar con que el diámetro elegido son 8 pulgadas porque cumple es el menor diámetro que cumple con el requerimiento de AMPA, así que nos vamos a quedar con ese, pero tranquilamente nos podríamos haber quedado con 10 si queríamos ser más conservadores. Así que vamos a pasar al punto B. El punto B nos dice, el agua del pozo... Una pregunta, Sí, profe, antes de continuar. Entonces, a ver si entendí mal, digamos, cuando tenemos un ejercicio de sacar un diámetro, sí. lo que ustedes recomiendan, o sea, quizás entendí cualquier cosa, pero sería quizás con algún cierto criterio, ¿no? Probar diámetros nominales Schedule 40, Schedule 40, ir probando si con esos diámetros me va dando bien o si me va dando mal. Claro, vos primero elegís un criterio de velocidad y gradiente de presión. Según ese criterio vas a estimar un diámetro. Y según ese diámetro vas a ir probando hasta encontrar el menor que te cumpla tu requisito. Y siempre Schedule 40, digamos, en un parcial, ejercicio y O demás. sea, si a mí no me dicen el schedule, yo voy a probar con el schedule estándar. Porque siempre recordamos que el schedule es una variable mecánica, no es una variable de Claro. diseño hidráulico. Bien, bien. Perfecto, gracias. No hay nada. Entonces el punto B nos dice, el agua del pozo está sucia, entonces se debe instalar un filtro I en la succión. Acá nos muestran, este es el filtro I. Y nos preguntan, ¿qué delta P hay disponible con el caño elegido en A, que elegimos el de 8 pulgadas porque fue el mínimo que nos cumplió con el requisito, para instalar este filtro manteniendo el margen expuesto en el AMPA? Entonces recordamos, si yo me fijo, determiné que el que yo iba a utilizar era un diámetro, me está yendo el mouse, diámetro nominal 8 pulgadas. Recordamos que los accesorios tienen el mismo diámetro que la línea, es decir, el filtro I es un accesorio, también va a tener 8 pulgadas. Nosotros teníamos que el AMPA disponible al caudal operativo, utilizando un diámetro de 8, era
Acá tenemos el valor. 4,45. ¿Y cómo calculo lo que tengo, la altura que tengo disponible para perder en el filtro? Recordemos que mi AMPA disponible, según criterio que yo establecí a partir del requerido, al caudal operativo también, debía ser mayor o igual a 3,6 metros. Se me fue todo. Bueno, acá no me alcanza el metro. Pero, ¿ustedes cómo calcularían el delta P que tengo disponible para perder en este filtro? O el delta de alturas. Los despejas de los AMPA, puede ser. O sea, del 3,6 que sería el límite, digamos, y del otro que calculaste antes. ¿Qué harías? Despejas las presiones y después sacas la diferencia. ¿Harías algún cálculo o así ya harías algo así, despejar algo complicado o cómo lo harías? No, si lo restaras te quedaría igual la altura de presión. Muy ¿no? bien, perfecto. Nosotros tenemos que el AMPA disponible tiene que ser mayor a 3,6 metros. A nosotros nos sobró AMPA con el diámetro que elegimos. Entonces la diferencia entre estos dos va a ser la altura que yo puedo perder, que tengo disponible como máximo para perder en este filtro. Y así vamos a hacer. Si yo calculo, nosotros teníamos AMPA disponible sin filtro I, 4,45, AMPA requerido más margen, 3,6, margen para el filtro, 0,85 metros. Es decir, la altura que pierda en el filtro al caudal nominal va a tener que ser menor o igual a 0,85 metros. Si yo eso lo traduzco en presión, me va a dar que el delta P máximo en el filtro tiene que ser 0,08 bar. ¿Esto lo entienden, chicos? La noción de que... Por si alguno no lo ve así restando directamente, básicamente lo que está haciendo Nati ahí es como si yo agregara en la ecuación de AMPA, le restara, además de la fricción de tramo recto, la fricción en el codo y la fricción en la válvula, le resto también el delta P del filtro. ¿Sí? Que es lo que ustedes tendrían que hacer si ustedes el filtro ya lo tienen y tienen que calcular el AMPA de esta bomba, ¿no? A toda esta expresión le tengo que restar además la fricción que tiene ese filtro. Sí, que bueno, va a estar traducido en un delta P, no va a ser fricción de accesorio común, digamos, ¿no? Pero básicamente es eso lo que estamos haciendo. Para que lo tengan en cuenta cuando ustedes calculen el AMPA de cualquier bomba, tienen que ponerlas todo tipo de fricciones que tengan, tanto de accesorios como de tramo recto. Bueno, entonces, sabiendo ese delta P máximo que yo tengo para perder en el filtro y el caudal operativo, yo voy a poder dimensionar cuánto tiene el filtro, voy a poder dimensionar. Ahí vamos a ver cómo lo hago. Nati, antes de que lo dimensiones, estamos hablando de un filtro, chicos. Entonces, este delta P máximo que despejó Nati que tengo disponible, ¿en qué condición va a ser? ¿Va a ser al inicio de la operación o va a ser al final? ¿Qué pasa con el delta P en el filtro a medida que va pasando el agua por ahí? Puede ser cada vez más grande porque se va ensuciando. Tal cual, ¿sí? Cualquier filtro no tiene un delta P constante y tampoco es una válvula que yo puedo ir regulándolo. A medida que el agua vaya a circular por ahí, el filtro se va a ir ensuciando y el delta P va a ir aumentando. Entonces, ese delta P máximo se tiene que dar en condición de filtro sucio. Y si llego a ese delta P, ¿qué tengo que hacer? Estoy operativo, llego a ese delta P, ¿qué hay que hacer? Cambiar el filtro. Perfecto. Parar eso, sacar el filtro y limpiarlo. ¿Sí? Ese sería como el valor de alarma que yo le pondría al operador para que se dé cuenta que tiene que limpiar el filtro.
es muy importante que no confundan el filtro con una válvula, porque como en el balance aparece como delta P sobre ρ G, a veces lo confunden, ¿sí? Pero esto es simplemente un delta P disponible. El delta P de ese filtro va a ir variando con el tiempo y yo no lo puedo controlar. Lo único que puedo hacer es frenar la operación cuando ya sé que es demasiado alto. Nada más. Claro, porque este filtro, acá les puse lo que a veces se hace, que es poner un diferencial de presión para que yo ahí pueda decir, ah, bueno, llegaste a los 0,08 bar, bueno, entonces ahí te tengo que limpiar y lo saco del servicio. El tema es que la fórmula para calcular el delta P en este accesorio que es el filtro se parece bastante al de la válvula. La diferencia es esa, que la pérdida de fricción en el filtro yo no la controlo como en el caso de la válvula, que yo puedo regular su apertura y puedo regular ese valor de la constante. En este caso es un accesorio y este KB, una vez que yo diseñe el filtro, va a estar fijo. Sabiendo eso, y sabiendo que yo tengo el delta P máximo de 0,08 bar y el caudal operativo, yo voy a poder calcular este KB. KB es parecido a CB, salvo que no lo confundan con las válvulas, porque las válvulas dependen también de la apertura. La diferencia es que este KB me permite calcular, expresar el caudal en metros cúbicos hora y el delta P en bar, es una cuestión de unidades, pero son análogos. Acá yo tengo una tabla que me dice valores de KB en función del diámetro. Este es el diámetro del accesorio, el diámetro nominal. Si se fijan en el compendio, diámetro nominal 200 pulgadas, 200 milímetros es 8 pulgadas. Este es 10 pulgadas. Y además recordando que los accesorios tienen el mismo diámetro que la línea, yo me voy a tener que fijar en este valor. Estos dos tamaños, Mesh 100 y Mesh 200, se refieren a un tema del filtro en sí, ¿cómo podemos decirlo? Diría del granulado, pero no es del granulado, Yo le digo el enrejado. del enrejado, esto es algo de enrejado. Depende, La malla. claro, de Claro, la la malla. perfecto, perfecto. El tamaño que tiene de orificio, digamos, la malla para que pase el fluido. Claro, de los agujeritos. Entonces yo tengo que cumplir ese requisito de delta Todo P. muy técnica. Todo muy técnico acá. Sí. Y bueno, es así, es parte de la profesión. Uno se va volviendo más técnico. Después de fenómenos, todo va al tecnicismo. Entonces, yo con ese requerimiento de delta P y el caudal voy a poder despejar este KB. ¿Por qué dice min acá? ¿Por qué es KB min? Porque ¿Por lo qué no estamos dice KB calculando max? con el delta P máximo. Sí, es porque yo acá estoy usando el delta P máximo, a mayor KB menor delta P, es inversamente proporcional. Y yo con el delta P máximo estoy calculando el KB mínimo. Si tengo un KB menor, el delta P va a ser mayor y yo me voy a exceder de mi cota. Es decir, yo ahora calculé este KB de 530 en las unidades correspondientes y voy a mi tabla. Yo tengo que conseguir un KB mayor que ese, porque si escojo un menor, ¿qué va a pasar? El delta P se me va. Entonces voy a 8 pulgadas, me fijo. Mesh 100, 588. Está bien, es mayor que 520, perfecto. Si me fijo en Mesh 200, ¿qué pasa? El KB es menor que el mínimo. Y ya está, me va a dar un delta P mayor que el que yo tenía como máximo. Entonces no lo elijo. Me quedo con el tamaño 8 pulgadas, Mesh 100. ¿Se entiende, chicos? Tengamos en cuenta que en realidad esto, ese mesh, lo que me permite es que pasen ciertas partículas, ¿no? De cierto tamaño.
Entonces, en realidad no es que yo puedo elegir el mesh que a mí me pinte, sino que tengo que ver cuál es el requerimiento que tiene la bomba aguas abajo, ¿no? Porque todo esto es para proteger la bomba. Si la bomba requiere que el mesh sea 200, bueno, tengo que hacer algún cambio en el sistema para poder poner ese mesh 200. Tengan en cuenta también que en realidad Eso está bueno, Flor. ¿Y qué haría en ese caso? Si yo tengo que elegir sí o sí, mesh 200. Tenés que elegir otro diámetro, el de 10, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Eso me obliga a tener que cambiar un diámetro mayor, porque el delta P en el filtro ya excedió el máximo que yo tenía según el margen de AMPA que yo había impuesto. Ahora, lo que yo, para profundizar un poco más todavía en esto que no vamos a volver a hablar en toda la materia, que es filtro, sí, porque hay un parcial que se tomó, entonces se lo van a encontrar cuando se pongan a estudiar. Otra opción es limpiar el filtro antes, ¿no? No ir hasta el límite de lo que me da, porque estos KB, generalmente lo que me va a dar el proveedor es delta P de filtro limpio y delta P máximo recomendado de filtro sucio, o sea, máximo recomendado por el proveedor. Un delta P a partir del cual el proveedor te diga, no, bueno, más que esto no lo sigas ensuciando porque, chao, no te va a filtrar bien, se te va a tapar, etc. Entonces, yo lo que podría hacer es, bueno, esa alarma que dijimos antes que íbamos a setear en 008, en vez de en 008, setearla en, no sé, 005, lo que me dé para el mesh 200. ¿Se entiende? Tal de seguir manteniendo el margen de AMPA que yo quería. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el filtro, recuerden que el filtro arranca limpio, y limpio no va a tener este delta P, va a tener menos, porque está limpio. Este tiene que ser el delta P sucio, si no, no tiene sentido el cálculo. Entonces yo lo dejo que se ensucie hasta donde yo quiero. Si lo quiero cambiar antes, lo cambio antes. Ahora, si después me da que lo tengo que cambiar una vez por día, bueno, veremos si es válido o no. ¿Sí? Pero es un tema ya operativo. Se puede solucionar, digamos. Claro, entonces tendríamos esas dos opciones. O no lo dejo llegar al delta P, o te rediseño la línea y digo, bueno, ya está, que se ensucie y llegue al máximo. Y ahora la última pregunta que nos quedó, la última para este ejercicio, es, ¿tengo que volver a calcular el AMPA disponible? Si yo ya elegí, ya dimensioné mi filtro, elegí mesh 100 correspondiente a 8 pulgadas. Me dio este valor de KB. ¿Qué hago? Tu AMPA disponible no disminuyó con ese filtro. Un poquito. Disminuyó, pensemos. Yo tenía el KB mínimo de 520. Este 530. Este 530 me hacía alcanzar el delta P máximo del filtro. Si yo tengo un KB más grande, ese KB más grande me va a implicar un delta P en el filtro más chiquitito. Entonces, ¿qué va a pasar con el AMPA? Con el AMPA disponible. Respecto al caso. A la inversa, aumenta. Es más. Claro, muy bien, claro, perfecto. Entonces yo tengo que recalcular este AMPA disponible calculando el delta P en el filtro correspondiente a este nuevo valor de KB, que me va a dar un delta P de filtro más chiquitito. Y voy a tener un AMPA disponible mayor a los 3,6 metros, que era mi cota inferior. ¿Sí, chicos? ¿Quieren que volvamos a repetir eso? ¿Esta condición de AMPA la voy a estar calculando para cuando está sucio el filtro? Claro, sí. Sí, O sea suponiendo que que este KB me da un delta P correspondiente al filtro ya en ese estado. perfecto. Entonces, durante la operación estaría cambiando este AMPA. O sea, durante la operación yo tendría más margen respecto al AMPA requerido, tendría más de 3,6 seguro. Perfecto.
Gracias. No, no, de nada. Bueno, y eso es todo, chicos, para este ejercicio. Eh, ¿Quieren que veamos algo o ya pasamos al otro? ¿Se entendió? Bueno, Sí, creo que sí, logré entender lo que tenía. Bueno, buenísimo. bien, entonces Nati, cortemos la grabación del ejercicio y veamos primero